Muchas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo de nuestro curso, nuestras charlas. Señor, enséñanos a orar, al que hemos dado inicio desde hace casi 3 semanas, aprovechando esta situación de contingencia sanitaria, aprovechando que estamos en casa, que tenemos tiempo y sobre todo la gran necesidad que sentimos todos en nuestra vida cristiana de aprender a orar mejor. Vamos a iniciar esta sesión número 13, 13º día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, queridos hermanos, quisiera hacer una mención especial hoy a la fiesta que celebramos. Hoy, 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima. En pleno mes de María, mes de mayo, celebramos esta fiesta simplemente para lo que se refiere a nuestro curso. Qué bueno que nos acordemos de María, ella que es madre y maestra de vida y de oración. A María siempre la encontramos en esta actitud de diálogo profundísimo con el Señor, íntimo, tan íntima fue esta relación de nuestra Madre con Dios, que el mismo Dios se hizo hombre en ella, tomó carne y sangre de ella, la recibió a Dios en su seno, y ella pues permanece no solo como madre de todos nosotros, madre de la Iglesia, sino también como maestra de vida cristiana y particularmente como maestra de oración y de espiritualidad. Hoy nos encomendamos especialmente a ella, le pedimos que nos ayude a tener una vida de intimidad con Dios como la tuvo ella aquí en su vida terrena y como disfruta ahora eternamente de esta comunión íntima con Dios ahí en el cielo. Entonces, queridos hermanos, pues nos encomendamos mucho también a la Virgen María en este 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima. Vamos a pasar, queridos hermanos, a nuestro tema de conversación de hoy. Recordemos que en esta tercera semana estamos tomando algunos textos del Nuevo Testamento que nos iluminen acerca de esta relación personal con el Dios vivo y verdadero que nos ha revelado Jesucristo. Tomamos ya unos pasajes de los Evangelios. Hoy, tercer día de esta semana, vamos a tomar un pasaje de una de las cartas de los apóstoles de San Pablo, la carta a los Gálatas. Si tienen ahí en su casa a mano su Biblia, si no, ¿verdad? Bueno, pueden ir a buscarla en este momento, en unos instantes, y buscar la carta a los Gálatas. Está inmediatamente después de las cartas de San Pablo a los Corintios. Mañana, Dios mediante, también vamos a tomar un pasaje de la carta a los Hebreos, y pasado mañana, primeramente Dios, vamos a concluir esta semana tomando un pasaje del libro del Apocalipsis, para tratar de pasar por los diversos géneros literarios que hay en el Nuevo Testamento y que tratan acerca de la oración, o que los podemos entender desde el punto de vista de la oración. Así que, queridos hermanos, vamos a leer este pasaje, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26. Carta a los Gálatas, pueden buscarlo ahí
en su Biblia. La carta a los Gálatas, una de las cartas atribuidas al apóstol San Pablo, una preciosidad de mensaje, ¿verdad? Como todos los libros de la Biblia, pero hay particularmente algunos que se destacan. Entonces ese es muy hermoso, como lo vamos a ver ahora, queridos hermanos. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26. Vamos a escucharlo, queridos hermanos, vamos a disponer nuestro corazón, a concentrarnos, a estar muy atentos, muy disponibles, muy serenos, muy relajados, pidiéndole a Dios que envíe su Espíritu, que reavive la presencia de su Santo Espíritu en nosotros, para que podamos comprender las Escrituras y podamos entenderlas como Dios quiere que las entendamos. Entonces, pues vamos a disponernos, queridos hermanos, y a leer este pasaje para meditar el día de hoy. Dice así: vivir según el Espíritu. Al menos así lo enuncia esta versión de las Escrituras. Quizás lo tiene de alguna manera ahí, de otra manera, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, pues, de qué tratan de lo mismo. Vivir según el Espíritu. Dice así: por tanto les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados, porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. En cuanto a los frutos de esos deseos, de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Caminen según el Espíritu. Hermanos, orar esencialmente es dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. Así de sencillo de decir, de enunciar,
quizá así de sencillo de comprender, dejarse conducir por el Espíritu Santo. Pero a lo mejor no es tan fácil de vivir y de practicar. Estamos ante un misterio. Hemos recibido el Espíritu de Dios. En la carta a los Romanos, Pablo nos dice que hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace clamar Padre. Hemos recibido un espíritu de hijos. Este es un misterio, queridos hermanos, que cada vez que al menos un servidor de ustedes lo reflexiono, lo contemplo, parecería fantasía. Es algo tan maravilloso en nuestra vida cristiana que podría hasta dudarse. ¿Cómo es posible que hayamos recibido en nosotros el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Yo no sé si en tu Biblia, queridos hermanos, en esa versión que tienes en tu casa o en tus manos, la palabra Espíritu está con E mayúscula. Ordinariamente en las Sagradas Escrituras, el Espíritu se puede entender de dos maneras. El Espíritu humano, el Espíritu del hombre, y es cuando se escribe con E minúscula. Pero cuando la palabra Espíritu se escribe en las Escrituras con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios, a Dios mismo, a una persona. Por eso se escribe con mayúscula, porque se refiere a una persona. Así como nuestro nombre propio, nuestro nombre personal, lo escribimos con mayúscula y no con minúscula, porque es un nombre personal. Entonces, la próxima vez que en las Escrituras te encuentres, ¿verdad?, con esta palabra Espíritu, si está con minúscula o se refiere al espíritu del hombre, al alma, al principio espiritual que nos anima, a veces también se refiere al espíritu del mal, y también va con minúscula, pero cuando aparece espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es así como aparece en este pasaje. Caminen según el Espíritu, dice Pablo. Es decir, si hemos recibido el Espíritu de Dios, algo maravilloso, entonces tenemos que dejarnos conducir por esas inspiraciones, por esos movimientos del Espíritu Santo en nosotros, por esas luces que el Espíritu Santo nos da. Y orar, queridos hermanos, es dejarse conducir por el Espíritu Santo. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser dóciles, dejarnos conducir con una gran confianza. Cuando vamos a orar, queridos hermanos, se trata de ponernos a disposición de Dios para donde Él quiera llevar nuestros pensamientos, donde quiera llevar o los sentimientos, para que aparezcan en nosotros los sentimientos que Él quiere que aparezcan en nosotros, para que vengan a nosotros los pensamientos, las ideas, las imágenes, las reflexiones que Él nos quiera dar. Por eso orar es dejarse conducir según el Espíritu, con confianza, con humildad, con sencillez. Y aparece aquí una palabra muy hermosa, mansedumbre. Así como vamos a hacer la comparación, ¿verdad?, como un animalito de carga que se deja conducir por donde lo lleva su amo.
Más o menos así, queridos hermanos. Cuando vayamos a orar, pidamos al Señor que nos dejemos conducir por su Espíritu. Primera luz, queridos hermanos, para el día de hoy. Pero también aparece una contraparte. Hay algo que también nos quiere llevar hacia otro lado. Y aquí se le da el nombre, como dice Pablo, y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. Los apetitos desordenados. ¿Qué son los apetitos desordenados? Son todos aquellos impulsos, aquellos deseos, aquellas ganas de, aquellos sentimientos y emociones, aquellos ardores que tratan de impulsarnos a la acción, pero se les llama desordenados porque si nosotros seguimos esos apetitos, entonces nos vamos a destruir a nosotros mismos. Y aquí hay que hacer una distinción, queridos hermanos. Los sentimientos de por sí no son malos. Las emociones tampoco son malas. Los deseos tampoco son malos en sí. Son fuerzas que aparecen en nuestra alma y que nos impulsan a la acción. Pero nosotros, con nuestra inteligencia, con nuestra fe y con nuestra voluntad, debemos decidir si nos vamos a dejar conducir por esas pasiones o si nos vamos a dejar conducir por el Espíritu Santo. Hay pasiones, queridos hermanos, que si las controlamos, si las orientamos, si las sabemos manejar con la ayuda de Dios, entonces nos pueden llevar muy lejos en la vida espiritual y en la vida cristiana. Las personas que han hecho cosas grandes para Dios, lo han hecho con una gran pasión, queridos hermanos. Hay temperamentos así, apasionados. Y ser apasionado no es nada malo, al contrario, es un gran regalo de Dios, siempre y cuando podamos controlar nuestras pasiones, nuestros afectos, nuestros impulsos. Entonces, queridos hermanos, cuando vayamos a orar, también tenemos que estar conscientes de que van a haber algunos apetitos, algunas pasiones, impulsos, deseos que nos van a pretender llevar en sentido contrario de donde nos quiere llevar el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, los apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Yo creo, queridos hermanos, que todos hemos experimentado en nuestra vida esta lucha, este conflicto interior. Cuando el Espíritu de Dios, la fe, la voluntad, nuestra inteligencia nos tratan de llevar a tomar algunas decisiones en la vida o nos impulsan a una acción, pero nuestros impulsos, nuestros afectos, nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestras emociones nos pretenden llevar hacia el otro lado. Y ahí se establece una lucha dentro de nosotros y también en la oración se da. Por ejemplo, si tú sabes que tienes que estar tranquilo, relajado, concentrado, pero también tienes una imaginación muy viva y te estás distrayendo y tienes flojera y comienzas a tener prisa, entonces son dos movimientos contrarios que se experimentan en la misma alma. El Espíritu Santo queriéndonos llevar por un lado y nuestros apetitos, nuestras pasiones queriéndonos llevar hacia otro lado. Yo no sé si tú has visto en algunas imágenes, ¿verdad? En algunos cuentos, en algunas fábulas, en algunas historias, cuando alguna persona tiene que tomar una decisión,
Y entonces aparece aquí junto a ella un angelito que le dice, mira, tienes que seguir el camino del bien, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, aquello, otro. Pero enseguida aparece aquí una imagen, ¿verdad? Un diablito que está pretendiendo decirle a la persona, no, mira, haz esto, mejor, pues no tiene nada de malo, date a la pereza, entrégate a tus pasiones, déjate conducir, vive según tus impulsos, vive según esos sentimientos, son buenos, en fin. Y entonces comienza un conflicto, una lucha, y la persona a veces no sabe a dónde ir, o sí lo sabe, pero no se decide, no se decide. Lo mismo pasa en la oración. El buen espíritu, el Espíritu de Dios, nos impulsa a encontrarnos con Él. Pero nuestro propio espíritu, nuestras pasiones desordenadas, nos pueden estar impulsando en sentido contrario. Claro que como dice San Ignacio de Loyola y muchos padres espirituales y santos en la historia de la iglesia, pues hay un tercer espíritu, que es el espíritu del mal. Y ese también es una tercera voz, ¿verdad? Pero en este caso, Pablo está hablando de nuestras propias pasiones. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos en un constante conflicto. La lucha más grande que tenemos los cristianos es contra nuestros propios apetitos. Vamos a suponer, si tú tienes ganas de ofender y de lastimar a alguien, ahí brota el apetito, brota el impulso, el sentimiento, o la emoción, o la pasión. Pero con tu inteligencia, con tu fuerza de voluntad y con la fortaleza que te da el Espíritu Santo, puedes decir, no voy a dejarme llevar por este impulso. O en algunas ocasiones, queridos hermanos, si el impulso nos lleva a algo bueno para nosotros y para los demás, entonces bendito sea ese impulso y esa pasión. Es como un barco, ¿verdad? Que, pues, vamos a suponernos, un barco que tiene ahí un motor, y el motor, ¿verdad? Vamos a compararlo con las pasiones, con los sentimientos, con las emociones, que son las que mueven el barco. Pero el barco además necesita una dirección. El motor no da la dirección, el motor nada más da la fuerza. Se necesita algo que le dé la dirección. Y ese algo, queridos hermanos, es nuestra inteligencia conducida por el Espíritu Santo y con nuestra fuerza de voluntad. Entonces, queridos hermanos, no nos sorprendamos si llegamos al momento de orar y experimentamos esta lucha. Ay, mejor voy a dormir. Ay, estoy perdiendo el tiempo. O esto no es para mí. Ahí están nuestros apetitos desordenados, disuadiéndonos, distrayéndonos. Y ahí está el Espíritu de Dios diciéndonos, esto es para ti, es una llamada, yo te quiero dar el regalo de mi amistad, entra en esta alegría de tu Señor, ¿verdad? Queridos hermanos. Entonces, hay que tener en cuenta eso en la vida de oración. Siempre va a haber una lucha en nuestro interior. Y un poco más adelante, entonces Pablo, me parece que este es el aspecto así como central de este pasaje, comienza a hacer dos listas. Una lista, ¿verdad? Los frutos, le llama, los frutos de los apetitos desordenados. ¿Qué pasa si en tu vida te dejas conducir por tus apetitos desordenados? Y en un segundo momento, ¿qué pasa en tu vida si te dejas conducir por el Espíritu de Dios? Y entonces aparecen dos listas. Lo mismo podemos nosotros aplicar para la vida de oración, queridos hermanos. Si nosotros cedemos
y nos dejamos conducir por nuestros impulsos y no oramos, abandonamos este camino de relación y de comunión con Dios y de búsqueda de Dios, entonces van a aparecer en nuestra vida unos frutos: fornicación, impureza, desenfreno, que es un amor desordenado, un afecto desordenado y enfermizo. Es dejarnos llevar por nuestra pasión. Comienza a aparecer todo esto en nuestra vida. El desenfreno, la fornicación y la impureza. La impureza son los malos pensamientos y malos deseos que tienen que ver con la sexualidad y con la afectividad. Entonces, queridos hermanos, si nos dejamos conducir por nuestros propios impulsos, entonces vamos a hacernos unos esclavos de nuestras pasiones. Y además continúa diciendo Pablo, ¿verdad?, que va a aparecer las enemistades, las discordias, la rivalidad, la ira, el egoísmo, las divisiones, sectarismos y envidias. Es decir, vamos a tener una ruptura con los demás, una ruptura de la comunión. Van a aparecer en nosotros, queridos hermanos, todas estas situaciones que nos alejan de los demás. Las enemistades, las divisiones, la rivalidad, las envidias, las divisiones. ¿Cuántas veces en nuestra vida social y en nuestra vida familiar experimentamos esta división, esta falta de amor, falta de cariño, falta de afecto, esta ruptura de la comunión, queridos hermanos? Si nosotros vamos a orar y llevamos una vida frecuente de intimidad con Dios, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pero en este primer momento, Pablo nos está diciendo cuáles son, en pocas palabras, queridos hermanos, las consecuencias de no orar, de no tratar con Dios, de no hablar con Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que comenzamos a darnos gusto a nuestras propias pasiones. Aparece la fornicación, aparece la impureza, el desenfreno, aparece la ruptura con los demás, las rivalidades, las discordias, las divisiones, la ira, la envidia. Claro. Aparece también una ruptura con Dios, dice allá, idolatría. Cuando no tratamos con Dios, queridos hermanos, y cuando no tratamos humildemente de conocer al Dios verdadero, entonces a cualquier situación le vamos a llamar Dios o lo vamos a endiosar. ¿Cuántas personas, por ejemplo, endiosan a otras personas? Los consideran superiores en dignidad, o los consideran superiores, ¿verdad?, como si fuesen seres superiores. Comienzan a idolatrar a las personas, y así se les llama a veces ídolos. Hay algunas personas que tienen un ídolo deportivo, un ídolo artístico, un ídolo material. A veces, queridos hermanos, el dinero y los bienes materiales, que de por sí son buenos y nos pueden llevar al bien, pero podemos comenzar a dejarnos seducir por ellos. Y podemos empezar a idolatrar los bienes materiales y el dinero. Dice una frase popular, ¿verdad?
El que no conoce a Dios, a cualquier chivo se le hinca. El que no conoce a Dios, a cualquier chivo se le hinca. Es decir, comienza a adorar y a idolatrar a las personas, a los acontecimientos, a las cosas, o puede comenzar a idolatrarse a sí mismo. Y eso se llama egocentrismo. Egocentrismo. Que nosotros seamos el propio centro de nuestra vida. En otras palabras, que seamos o que tratemos de ser nuestro propio Dios. Eso es egocentrismo, en lugar de cristocentrismo. Cuando decimos que nosotros debemos ser cristocéntricos, quiere decir que Cristo, Dios, debe de estar al centro de nuestra vida. Cuando decimos que queremos una familia cristocéntrica, entonces estamos dando a entender que queremos que Cristo sea el centro de nuestra familia. Pero ¿qué pasa cuando pretendemos ser nosotros mismos el centro de nuestra familia? Idolatría, idolatría. O a veces podemos estar idolatrando, no sé, la tecnología, o la ciencia, o cualquier criatura humana. Y todas son criaturas. Solo Dios es Dios. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Nuestra vida debe de ser teocéntrica, Dios-céntrica, con Dios al centro, y no egocéntrica, con nosotros al centro. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que aparece cuando no buscamos esta relación con Dios. Comenzamos a buscar ídolos, comenzamos a idolatrar las cosas y las personas, comenzamos a romper la comunión con los demás, comenzamos a dejarnos conducir por nuestras propias pasiones, y entonces se acaba nuestra paz, nuestra unidad, nuestra armonía para la que fuimos creados. Y finalmente, queridos hermanos, ya para terminar, el último punto, ¿verdad? El cuarto punto que nos puede ayudar en este camino de aprender a orar mejor. ¿Cuáles son los frutos entonces si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que va a aparecer en nuestra vida si gana el angelito de nuestra conciencia y comenzamos a tratar de llevar una vida de relación y de comunión con Dios? Es decir, si nos dejamos conducir por su Espíritu, ¿qué es lo que aparece? Lo dice Pablo en el capítulo 22. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Los podríamos repetir, pero ahí los tienes en tu Biblia. Tomemos los 2 o 3 primeros. El primer fruto, queridos hermanos, de una buena oración es el amor. Comenzamos a amar a Dios porque comenzamos a conocer más a Dios. Y el conocimiento es el camino del amor. Mientras más conocemos a alguien, más lo amamos, porque más nos damos cuenta de su misterio y de su grandeza. Entonces, si comenzamos a conocer al Dios verdadero, entonces vamos a comenzar a amar más a ese Dios verdadero, incluso las personas. Cuantos más las conocemos, más las comprendemos, más las amamos y hasta más las perdonamos. Entonces, queridos hermanos, el primer fruto de la oración es el amor. Crecemos en nuestra capacidad de amar
El segundo fruto es la alegría. La alegría. ¿Por qué? Porque la alegría, queridos hermanos, es ese sentimiento que aparece cuando hemos recibido un gran regalo, un gran don. ¿Qué le pasa a un niño, verdad? Cuando le das un gran juguete, un gran regalo, se llena de alegría. Un niño, porque ha recibido un gran regalo. Bueno, nosotros en la oración vamos a recibir el regalo más grande. Y ya lo hemos dicho varias veces, al mismo Dios. El mismo Dios se nos entrega. El mismo Dios se nos da. Recordemos cuando meditamos aquel pasaje de la parábola del amigo inoportuno. Está en alguno de nuestros textos anteriores que meditamos en este curso. Cuando dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y ahí Espíritu Santo aparece con E mayúscula, es decir, les va a dar a sí mismo el Espíritu de Dios. Queridos hermanos, entonces nos vamos a llenar de alegría. ¿Por qué? Porque vamos a recibir ese gran regalo, más grande que un juguete para un niño. Vamos a recibir al mismo Dios. Y entonces, ¿qué va a aparecer en nosotros? Dice Pablo, la alegría. Luego, otro grande don, la paz. La paz. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir saciados y satisfechos por haber recibido a Dios, la luz de Dios, la sabiduría de Dios. En la oración, queridos hermanos, vamos encontrando respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras dudas. Y en la oración Dios nos va revelando el camino que debemos seguir y las decisiones que debemos tomar. Vamos a ver primeramente Dios la próxima semana, cuando estudiemos la Lección Divina. Entonces vamos a ver que un verdadero encuentro con Dios, una verdadera práctica de la Lección Divina, es el medio por el cual Dios nos va a ir dando la luz que necesitamos para tomar buenas decisiones en la vida. Nos va a dar la sabiduría. Y la sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo. Si recibimos al Espíritu Santo, hermanos, recibimos todos los dones del Espíritu Santo. Y eso lo recibimos en la oración. Y así, queridos hermanos, ¿verdad? Nada más estos tres primeros dones, los frutos de orar y de dejarnos conducir según el Espíritu. Queridos hermanos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Les vuelvo a invitar a que vuelvan a escuchar y a reflexionar estas charlas. Tenemos tiempo para que no se nos olvide, que nos ayude a hacer una mejor oración, a vivir orando. Y vamos a ir viendo, nos vamos a dejar conducir por el Espíritu. Vamos a tener cuidado con nuestros propios apetitos desordenados que nos llevan hacia otro lado. Vamos a ser conscientes de que hay un combate, una lucha en nosotros. Vamos a estar muy advertidos acerca de cuáles son esos frutos que aparecerán en nuestra vida si no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Y vamos a ver, sobre todo, cuáles son esos frutos que aparecen en aquellos que se dejan conducir por Dios, el reino de Dios. Como lo dice ahí, ¿verdad? El reino de Dios. El gran fruto es que reinará Dios en ti, en tu alma. El gran fruto de la oración, el reino de Dios en nosotros. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Que la Santísima Virgen les ayude, les proteja, les acompañe. Les esperamos primeramente Dios mañana a las 5 de la tarde en este nuestro curso, nuestras charlas. Señor, enséñanos a orar. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.